Bien. Y acá estoy con entendido. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Josefina Pérez, yo trabajo acá en el hospital, en la terapia. Me formé, como ustedes, residente de pediatría, después residente de terapia intensiva y me quedé acá. Trabajo acá, estoy de guardia los martes actualmente. Aparte, soy secretaria del Comité de Shock Pediátrico de SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y bueno, como dice ahí, soy especialista en pediatría y en terapia. Vamos a hablar un poco de sepsis y shock en pediatría. ¿Por qué es tan importante conocer la sepsis? Porque la sepsis es un problema de salud pública global. Estos son los números para que tengan una idea de por qué es tan importante conocer la patología. O sea, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Estamos hablando de casi 50 millones de personas al año van a tener sepsis. Una persona cada 4 segundos se muere de sepsis. O sea, esa es la gravedad de la sepsis. De esto decimos que aproximadamente la mitad son niños menores de 5 años y de estos casi 3 millones van a fallecer de sepsis en el mundo. El 85% de estas muertes son en países de medianos y bajos recursos, como Latinoamérica. Lamentablemente nosotros no tenemos mucha epidemiología porque todos los reportes son europeos, estadounidenses, de otros lados. Acá hay muy poco, hay muy pocas publicaciones. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la mortalidad en Latinoamérica, la de Sousa es la que más está metida en este tema, reporta en Brasil entre un 12, un 23, hasta un 33%, dependiendo de los reportes. En Colombia, hablando de un 34%, y en Argentina hay 3 estudios. El último participamos nosotros como hospital el año pasado, que es el SPED-2, y todavía no está publicado, pero sería un 17% de mortalidad, no de incidencia de sepsis, o sea, de nenes que se mueren por sepsis. Entonces, ¿qué es la sepsis? No es lo mismo la definición de sepsis que los criterios clínicos de sepsis. ¿Por qué? Porque la definición de sepsis cambió a partir del consenso de sepsis 3. Es un consenso de adultos que lo que hizo fue unificar los criterios porque los criterios anteriores eran muy inespecíficos, ¿sí? Tenían baja sensibilidad y especificidad. Lo que dice este consenso es que la sepsis es una disfunción orgánica asociada secundaria a una infección. ¿Qué significa? Que el cuerpo reacciona de una manera tan desregulada que puede causar un daño en cualquier órgano o tejido ante una infección. ¿Cualquier nene puede tener sepsis? Sí y no. Eso es lo que se está estudiando, que es la parte de la respuesta inmunológica, que es una parte un poco más profunda. ¿Sí? No todos reaccionamos igual ante un mismo germen, ante una misma infección. Pero esa respuesta desregulada es la que a nosotros nos va a generar un daño orgánico que va a causar la sepsis. Y el shock séptico es cuando está la disfunción cardiovascular asociada. Los que ustedes ven en el showroom mal perfundido, que ya no está orinando, que ya tiene alteración del sensorio, cuando ya tiene hipoperfusión, cuando tiene disfunción cardiovascular asociada, ya está el paciente en shock. Ahora, ¿cómo se puede objetivar la disfunción orgánica? Porque si yo digo que la definición habla de una disfunción orgánica, ¿cómo la objetivo? Para objetivarla existen scores. Los 3 que más usamos en pediatría es el SOFA, que es el que se los dejo acá como ejemplo, el PELOT o el PODIUM. ¿Sí? Lo que hacen los scores es ponerle un puntaje a distintos marcadores. Todos evalúan lo mismo: respiratorio, cardiovascular, coagulación, hepático, renal y neurológico. ¿Todos tienen los mismos marcadores? No, no todos tienen los mismos marcadores. Este, por ejemplo, para hepático usa solo la bilirrubina, otros agregan también proteínas, otros agregan otras cosas de la coagulación, otros solo plaquetas, ¿sí? Dependiendo del score que usamos, es los marcadores que vamos a utilizar. Lo importante es objetivar la disfunción. Por eso es importante conocer estos scores, porque cuando yo pido un laboratorio de ingreso, tengo que saber qué es lo que estoy pidiendo. No le pido a todos lo mismo. ¿Qué quiero yo? ¿Sí? Para eso nos sirve esto, objetivar la disfunción.
El SOFA es como para mí, a mi gusto, el más fácil de usar. Nosotros, sinceramente, en la práctica clínica, miramos al laboratorio y decimos disfunción, disfunción, como más, no lo volcamos con score. Es como que el score es más el detalle. Porque si uno lo vuelca con score, hasta una bronquiolitis puede ser en la sepsis, que en realidad es así, porque es una respuesta descontrolada. Pero en realidad, como engloba a mucha gente, nosotros lo que hacemos cuando estamos trabajando realmente es ver la disfunción. Pero si uno lo quiere objetivar, que es lo que corresponde, usar los scores. Para la disfunción cardiovascular, el consenso de sepsis 3 habla de adultos y es la hipotensión, la necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media por arriba de la normalidad. ¿Sí? Y el lactato mayor a 2 porque es un marcador indirecto de hipoperfusión. Ahora, nosotros en pediatría seguimos usando esto, que es lo que usábamos en 2005, que es el GON, que eran los criterios que nosotros teníamos en 2005. ¿Por qué? Porque sigue siendo lo mismo. Los marcadores de disfunción cardiovascular es la hipotensión, que ya vamos a ver que es tardía, después la administración de fluidos, que esto después vamos a ver que se fue modificando, la hipotensión, la necesidad de drogas vasopresores o vasoactivos, y dos de los siguientes, la acidosis metabólica, el aumento del lactato, no orinar, el relleno capilar y la diferencia de temperatura central y periférica. Todos marcadores indirectos de hipoperfusión. En cambio, los criterios clínicos era lo que nosotros, cuando estábamos en pediatría, aprendimos, que es el CIR, que ahora ya no es específico. Sigue siendo los marcadores clínicos de decir que un paciente clínicamente tiene sepsis, nos vamos a basar en esto, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la temperatura, en el relleno capilar. O sea, seguimos usando los marcadores clínicos que antes eran diagnósticos, como el diagnóstico de definición, y ahora no se usa más la definición de CIR más infección, sino que usamos esos criterios clínicos para ver si tiene un grado de disfunción, para ver si tiene esto. Como que ahora es más específico. ¿Sí? A diferencia de los adultos, dijimos que el consenso está basado más que nada en adultos, el paciente pediátrico, hipotensión de primera línea. Al contrario, el marcador de hipotensión aumenta un 33% de la mortalidad del niño. Para nosotros la hipotensión es tardía, llegamos tarde, el paciente es hipotenso. ¿Sí? El paciente pediátrico lo primero que hace es taquicardia. Y con la taquicardia compensa aumentando las resistencias vasculares, manejando la parte no sale la carga cardíaca, digamos, el gasto cardíaco, y ahí aumentando eso, ocultaría, por de alguna manera decirlo, la hipotensión, porque está compensando. Entonces, cuando llegamos a la hipotensión, ya el paciente está descompensado. Y ahí es donde aumenta muchísimo la mortalidad. A diferencia en el adulto, que en el adulto enseguida hace la hipotensión como marcador de shock. ¿Sí? O sea, nuestro paciente pediátrico puede estar en shock, puede estar mal perfundido, puede tener pulsos periféricos bajos, puede tener disminución de la diuresis y estar en shock sin tener hipotensión. Por eso es tiempo dependiente. Nosotros tenemos que actuar rápido. Y lo otro que dejo acá a colación, porque seguramente lo han estudiado cuando leyeron el shock, que era lo que veíamos antes, que el paciente adulto era un shock más caliente, un shock que estaba más vasodilatado. En cambio, el paciente pediátrico era un shock más frío. Eso no es así. Es más, el shock es dinámico, no existe un patrón de shock. Sí vamos a ver los patrones de shock para ustedes actuar rápidamente, porque para eso nos va a servir para identificar qué inotrópico usamos, qué tratamiento utilizamos. El shock vasodilatado, el shock vasocontraído. ¿Sí? Pero lo que se sabe actualmente es esto, que los patrones cambian, que se pueden modificar, y estos patrones los que nos marcan es esto, el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Según cómo están las resistencias periféricas, nosotros vamos a ver este paciente que está rojo con el relleno flash o el paciente vasocontraído con el relleno plano. ¿Significa que ese paciente tiene solo un shock frío o solo un shock caliente? No. Significa que yo de primera línea voy a usar un tipo de inotrópicos, pero que me voy a apoyar en la ecografía y en otros estudios complementarios para ver cómo está el gasto cardíaco de mi paciente y para ver cómo va respondiendo. Porque esto es dinámico.
Ya dijimos la definición de sepsis, ya dijimos la diferencia. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi nene está séptico? Estoy en la guardia, estoy en el dispensario, ¿cómo me doy cuenta que mi nene está séptico? Porque es fácil identificar un paciente en shock. Pero un paciente escéptico, lo primero que tenemos que escuchar es los padres. Los padres nos dicen, no lo veo bien. Los padres nos dicen, este no es mi hijo, algo tiene, está mal. O sea, actualmente el criterio clínico del padre es uno de los más importantes. Así que siempre ténganlo en cuenta. Lo primero que hacen los chicos es la taquicardia. Siempre están taquicárdicos inicialmente, ¿sí? Así que es un paciente taquicárdico de mal aspecto, un paciente que está cursando una infección, pero que no es una infección banal. No es el nene que juega, que come, ¿sí? Ese es nuestro paciente de alerta. ¿Qué pasa si yo me alerto demasiado y si el paciente en realidad está febril y no séptico? Nada, actúo más rápido, ¿sí? Entonces es preferible sospecharlo antes que decir, no, está febril, espero. Más vale actúo y si no es una sepsis, es un evento febril, se compensa rápidamente, mejor, ¿sí? Lo otro que es mucho más fácil de identificar es cuando el paciente ya tiene signos de disfunción cardiovascular, que es la hipoperfusión. Cuando ya le pregunto al papá, ¿pero qué no ves? No, no se puede despertar, está medio dormido. O sea, ya tiene los signos de hipoperfusión, ya estamos en shock, ya estamos llegando más tarde. Esto es tiempo dependiente. Cada hora que yo me demoro en tratarlo, aumento la mortalidad un 0,8%. O sea, todo esto está medido en porcentaje. Tendría que ser como la ACV o el IPO. Tenemos tiempo para actuar, ¿sí? Recuerden siempre que la hipoperfusión se mide indirectamente con la alteración del sensorio, la clínica de extremidades frías o el relleno flash. El relleno prolongado es el principal marcador que tienen que aprender a utilizar fácil. Todos lo sabemos utilizar, no necesitamos nada, no necesitamos multiparámetros, no necesitamos nada. Tocarle el dedo al paciente, no así, no así, no así. Existen consensos de cómo medir el lleno capilar, pero es lo más importante que ustedes tienen que hacer porque no necesitan nada más. De medirle el lleno capilar, de cómo le llega a la sangre al pulmón, ¿sí? El que deje de orinar, bueno, la disminución de pulsos periféricos, que ya ahí ya estaríamos llegando más tarde, y tardíamente la disminución de la presión. Y recuerden que la sepsis está asociada a una infección. Así que también recuerden que una vez que la identifican, busquen el órgano que nos causó la sepsis, ¿sí? Porque va a ser parte del tratamiento con pulso. Todo esto que yo se los digo así, ustedes lo ven en mi consultorio en 5 minutos. Si ustedes están en el consultorio y el paciente ya lo ven y dicen, esto no es un resfrío común, ¿sí? Ese ojo es el que tienen que hacer, ese es el alerta que ustedes tienen que tener. ¿Por qué les cuento si les dije que esto no está más? ¿Por qué les digo shock frío y shock caliente? Porque es la forma fácil de identificarlo cuando yo no tengo otro estudio complementario. O yo estoy en un dispensario, cuando yo estoy en el shock frío, y estoy en emergencia, y no tengo otra forma de identificarlo, no tengo una ecografía, no tengo un cardiólogo, por lo menos clínicamente sé que existen rápidamente dos tipos de shock, el shock frío y el shock caliente. Esto me sirve para el inotrópico que voy a usar de primera línea, ¿sí? El shock frío es el paciente que viene mal perfundido, moteado, más tendiente a estar pálido, ese color grisáceo pálido, y cuando le toco el relleno capilar, 4 o 5 segundos para que se vuelva a poner rosadito el dedo, ¿sí? Que habla que las resistencias vasculares sistémicas están altas, por eso hay vasoconstricción, y que hay bajo gasto cardíaco. Este shock va con adrenalina inicialmente. En cambio, si yo veo que el paciente está más bien rubicundo, esos febriles que están muy rojos, que lo tocan y flash, que el relleno capilar no pueden ni medir porque es menos de 2 segundos, es rapidísimo, habla de que el paciente tiene un shock vasodilatado. Ese shock sería inicialmente con noradrenalina. Para eso les quiero saber que existen estos dos tipos, ¿sí? Un shock vasodilatado o un shock vasoconstrictor. Todo lo que hablamos nosotros hasta recién es clínico. ¿Cómo demuestro que el paciente está séptico? Esto es clínico. Con el laboratorio, que me demuestra las disfunciones, el grado de respuesta inflamatoria que tengo, el tocamiento orgánico que tengo, la parte microbiológica para apoyarnos en el diagnóstico,
La parte microbiológica es muy importante. Ustedes de primera línea, si cuando están en showroom sacan sangre, ya pueden sacarle el hemocultivo, el laboratorio completo y todo, fantástico. Ahora, no lo pudieron hacer. El paciente está inestable hemodinámicamente, no retraso diagnóstico. El paciente tiene una meningitis y está en shock, no le voy a estar punzando la sangre, ¿sí? Primero priorizo el tratamiento y la estabilización de esta sangre. Tengo que saber, esto es muy importante, y tengo que saber qué foco sospecho para ver qué cultivo busco, ¿sí? Porque si este paciente es un postoperatorio de apendicitis, no le voy a estar punzando porque sí, o haciendo un COVID de urgencia, por más de que lo hacemos, ¿sí? Voy a buscar su foco abdominal inicialmente. Lo mismo que las imágenes que nos van a apoyar, porque nosotros hacemos radiografía de tórax para todos, nos encanta, como que nos deja tranquilo, le hicimos la placa de tórax, nos deja re tranquilo, pero en realidad tendría que ser focalizado al foco que tiene el paciente, ¿sí? El monitoreo es parte de los instrumentos que nosotros utilizamos para apoyarnos en el diagnóstico, sobre todo el monitoreo clínico del paciente, lo escucho, lo veo, ¿sí? Veo la respuesta de cada vez que intervengo con el paciente, veo la temperatura, veo la presión, veo los multiparámetros. Después ya esto un poco más invasivo, que esto ya lo vemos más nosotros, que son la presión arterial invasiva, la PVC, que es la venosa central, que se mide con el catéter, la capnografía, que es la que mide la CO2 ingresando. La ecografía, que actualmente se usa como método complementario de rutina y que todos los terapistas, por lo menos, tendrían que manejarlo. Sí, la ecografía, nosotros nos apoyamos muchísimo en la ecografía porque vemos un montón de cosas indirectas, respuestas a líquido, resistencia muscular, vemos muchas cosas. Aparte de guiar accesos venosos y demás para que sea más rápido todo. Y el laboratorio sobre todo. Todo esto que nosotros nos apoyamos clínicamente es para diagnóstico y para monitoreo durante la internación del paciente para ver respuesta evolutiva. En cuanto al laboratorio, ¿qué pedimos? Cuando nosotros entra un paciente séptico, están en showroom, van a colaborar y el médico dice, pedile todo, pedile todo. Bueno, le pido todo, marco todas las rayitas. ¿Qué le pido? Bueno, le pido hemograma y PCR. La eritro no es un marcador como la PCR. El marcador, biomarcador que nosotros utilizamos es PCR, no es eritro, ¿sí? Y es un biomarcador que se usa para diagnóstico de la parte inflamatoria, para monitoreo de tratamiento, para respuesta antibiótica, y se mide seriadamente. Entonces lo que nosotros utilizamos es PCR, no eritro, ¿sí? El medio interno, por el estado se basa el ion, el medio interno, la saturación venosa central, que tenemos la PCL central, que es un paciente que está internado en la central. Las funciones de los distintos órganos, función renal, hepática, coagulación, glucemia, por supuesto, que generalmente el paciente en shock tiene que estar hiperglucémico. El lactato, fundamental el lactato. No se lo olviden, nosotros tenemos la suerte que no existe en un montón de centros, en 5 minutos con gracia baja tener lactato. Miden lactato, no les cuesta nada pedirlo. El lactato es un marcador fantástico. Enseguida les marca respuesta, es rápido. Más, usted tiene un paciente que les entra en piso, que les pone sepsis, les empiezan a pasar líquido, compensa enseguida, mejora la frecuencia cardíaca, pasa el evento de sepsis, pidan el lactato a las 4 horas. Fíjense si hubo cambio en el lactato. Es un marcador de respuesta. Es fundamental pedirlo. Y usted tiene la suerte de tenerlo en 5 minutos. Después esto ya es más nuestro, como arterial y venoso, para ver los distintos, son deltas de saturación, son todos otros marcadores de hipoperfusión que nosotros usamos, y ya esto es biomarcador, que es la procalcitonina, que habla más de cuando es más bacteriano, con determinados cortes, que nosotros acá en el hospital no lo usamos, porque no lo tenemos tan rápido como el lactato y la PCR. Entonces nosotros no lo usamos como biomarcador, salvo casos especiales de duda, bueno, que haya tanto que por ahí tenemos un inmunosuprimido que sigue con fiebre, un cardiópata que sigue con fiebre, que estamos en la duda si es inflamatorio, fiebre inespecífica, si es algo inflamatorio o algo bacteriano, la procalcitonina es un marcador que nos ayuda a todo. Y después estos marcadores, fibrinógenos, ferritina, dímero D, triglicéridos, enzimas cardíacas, también nos van a orientar hacia el tipo de disfunción que tiene,
y hacia el grado de inflamación que tiene esa sepsis. Todas las sepsis son distintas. Existen sepsis bonitas, que yo le paso de una manera, que le paso un poquito de líquido, lo compenso, le pongo un antibiótico y arrancan, o existen sepsis que a las 2 horas, como por ejemplo el shock tóxico a Piógenes, lo tengo con fallo de todos los órganos. Son grados inflamatorios, son fenotipos de la sepsis, se llaman. Según la respuesta inflamatoria que tenga ese paciente, es la sepsis que nos va a mostrar. Entonces, todo esto a mí me va a servir para apoyarme en el diagnóstico, pero para guiar tratamiento y para ver el seguimiento. Entonces, a mí no me sirve pedirle todo el ingreso y mañana le pido solo un interno. No me sirve. Yo tengo que hacer la parte comparativa de cómo está mi paciente y cómo va evolucionando. Los patrones aislados no sirven. Ahora, ya lo aprendí a identificar, lo sé clínicamente, me apoyo en algo, tengo el laboratorio que voy a pedir, tengo cómo me voy a orientar, cómo lo trato. Existen guías que les pongo los dos ejemplos que nosotros utilizamos y los que están a nivel mundial, que son las Surviving Sepsis, que en 2020 fue la última, divina, hermosa, bien grande. No tiene sentido que se lo aprendan de memoria, pero que sí que sepan que existe. Y las latinoamericanas, que son del 2022. Estas guías, desde que existen estos paquetes de manejo, disminuyeron la mortalidad. Desde un 33 a un 17% aproximadamente. Eso es lo que se dice en los lugares que se empezó a utilizar la guía. La guía es una receta de cocina, yo me la tengo que saber así. No. La guía a mí lo que me sirve es para saber qué es lo que tengo que hacer, en qué plazo lo tengo que hacer y después, según el paciente que tengo, la voy a ir utilizando. ¿Sí? Entonces, tiene que estar siempre adaptado al paciente que tengo y a los recursos que tengo. Porque por más de que la guía te diga a las 4 horas pedirle el monitoreo de procalcitonina, yo no tengo procalcitonina, le pido el monitoreo de la, ¿sí? Hacerle el monitoreo de la ecografía guiada con un Doppler de colores en el shock room. Yo no sé hacer ecografía, no. Yo tengo recursos que a mí me marcan el tratamiento que yo voy a hacer con mi paciente. Entonces yo tengo que conocer lo que dice la guía y adecuarlo a mi centro. ¿Sí? Les va a pasar en el dispensario. Hasta que vamos a ver el tratamiento. Les va a pasar en el dispensario que van a tener 2 medicamentos, no 150 que no tienen acá. Entonces ustedes tienen que saber cuál va a ser el de primera elección, qué tengo que elegir para poder actuar rápidamente y no perder tiempo hasta que derivo al paciente. Porque acá es fácil, nosotros tenemos muchas cosas. Afuera no es así, ni siquiera en el medio privado. ¿Y me pasa? Estos algoritmos, que sé que los vieron varias veces, son los algoritmos de Surviving Sepsis. Son los algoritmos que nos dicen que en las primeras 3 horas o en la primera hora tengo que actuar de una determinada manera. ¿Cuál es la diferencia entre las 3 y la hora? Que el paciente está en shock. Si el paciente está en shock, tengo una emergencia de 1 hora para actuar. Si el paciente está en sepsis, yo tengo 3 horas para actuar. Esa es la diferencia del algoritmo. El algoritmo a mí lo que me dice es, si el paciente está en shock séptico, yo tengo 1 hora para hacer todo esto. Tengo 1 hora para reconocerlo, ponerle la vía, sacarle el cultivo si puedo y el laboratorio, empezar el antibiótico amplio espectro en la primera hora. Dice, mida lactato, fíjense, ya dice, mida lactato. O sea, yo con este laboratorio del ingreso, cuando le pongo la vía, si puedo ya le saco, le pido todo. Todo es lo que vimos recién, incluyendo lactato. Si puedo, saco lema, en la misma muestra. Con una muestra saco así, 8 centímetros saco, cultivo, coagulación, saco todo. ¿Sí? Como en el venoso. Eso es lo que sería la idea. Si no lo tengo, no me importa. Voy a las medidas de tratamiento. El antibiótico al respecto en la primera hora, si tengo shock, o a las primeras 3 horas, si tengo sepsis, comenzar con el líquido y tener en cuenta los inotrópicos tempranos. Siempre que yo me acerco al paciente y tomo una conducta, tengo que revalorarla. Porque todas las conductas que yo tengo con el paciente van a tener un efecto, beneficioso o no. Por eso no es de libro, no es una receta de cocina. Cada nene va a actuar y va a responder de distinta manera. Ahora, cuando yo digo líquidos e inotrópicos, ¿qué digo?
digo que voy a aprender a diferenciar si tengo cuidados intensivos como acá en el shock room o si estoy a 1 hora, a 2 horas o tengo que trasladar al paciente. Si yo no tengo cuidados intensivos cerca, tengo que diferenciar si el paciente tiene signos de shock o no. Si el paciente tiene signos de shock, yo tengo que pasarle líquido. ¿Cuánto líquido? Máximo 40 mililitros kilo, máximo. ¿En cuánto tiempo? En esta hora que el paciente está en shock. ¿Y cómo lo paso? De a 5, acá dice de a 10 a 20, pero ya vamos a ver las latinoamericanas, de a 5 a 10 mililitros kilo. En bolo, con control de la sobrecarga de líquido. La sobrecarga de líquido es tan dañina y mata tanto como no hacer el líquido. Si yo dudo, porque le escucho los rales, dudo si es sobrecargo o no, pongo inotrópico. No sigo pasando líquido. No le tengan miedo al inotrópico. El inotrópico temprano es lo que el paciente necesita. El paciente tiene hipoperfusión, tiene disfunción cardiovascular, necesita el inotrópico. Entonces, yo no sé distinguir si tiene sobrecargo o no, y le escucho rales y me da duda, le pongo el inotrópico. No lo dudo. ¿Sí? Si el paciente no tiene shock y está en un lugar lejos y lo tengo que trasladar, le pongo una venoclisis, una solución de mantenimiento y nada más. Y el inotrópico sí que empieza a matar y lo derivo. ¿Sí? Ahora que estoy acá, le empiezo a pasar líquido de 20 por kilo, 10 por kilo, lo voy monitorizando hasta que me dan la cama en terapia. ¿Cuánto? Máximo 60 mililitros kilo. Máximo. A veces se recupera antes, a veces no, ¿sí? Pero no sigo pasando líquido hasta que me dan la cama. Si yo ya llego a este valor y no tengo la cama, cuelgo el inotrópico. Si yo tengo signos de sobrecarga, pongo el inotrópico. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esto. ¿Qué líquido uso? Si estamos acá en el hospital y lo pueden hacer, Ringer Lactato. Siempre es un cristaloide y no un coloide. Siempre es un cristaloide. La solución fisiológica fue lo que usamos hasta ahora, hasta hace muy poco, pero se demostró que la solución fisiológica causa un montón de efectos secundarios con acidosis, con fallo renal, con hipercloremia, que van a alterar un montón de órganos y va a tener mucha repercusión posterior. Entonces, lo que se usa ahora de primera línea es Ringer Lactato o Plasmala, que también usamos Ringer. Ahora, ustedes están en el dispensario y me dicen, pero tengo Ringer, pero tengo solución fisiológica. Cuelgo solución fisiológica, o sea, lo adecuo al centro. Yo sé que es mejor el Ringer, pero si solo tengo fisio, cuelgo fisio. ¿Qué inotrópico uso? Sí. Bien, acá preguntan por qué es diferente cuando tengo UCI o no tengo UCI con respecto a los líquidos. La diferencia es en la sobrecarga y el daño que puede hacer el exceso de líquido. Antes, cuando yo entré a pediatría, era, claro, como dice la Fabi, 60 por kilo, 100 por kilo, líquido, solución fisiológica, colgate, apretar sachet. Y el paciente tenía muchísima sobrecarga y se demostró que se moría en. Entonces, ahora, esta es la nueva tendencia, es la alícuota, el bajo líquido, incluso, esto dice 10 o 20 por kilo. Las latinoamericanas dicen 5 por kilo. O sea, ahora es cautela, cautela con el líquido. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo llevo, que ahora lo vamos a ver con el latinoamericano, 20 por kilo y el paciente sigue exactamente mal perfundido, por más de que le pase 150, no va a cambiar porque lo que necesita es un inotrópico, no un líquido. Eso es. O sea, es, es muy específico la parte de la fisiopatología. Si a ustedes les gusta Shock, Jaime Fernández Sarmiento le explica hermoso la microcirculación, pero cambia el glicocálico, cambia el detalle, la molécula, lo chiquito, cambia. Entonces, al cambiar esos patrones, seguir pasando líquido a mí no me va a generar otra respuesta. Yo lo que necesito es un inotrópico, ¿sí? Por eso tengo que saber qué paciente tengo. Debería que, perdóname, eso es para el paciente que tiene sobrepeso. Claro, 2 mililitros Son por un kilo. problema porque la cantidad de niños con sobrepeso
Amiga, tengo que... Bárbaro. Que preguntaba recién, porque acá No, en yo el... quería hacerte una pregunta para Sí, que quede claro, porque nosotros ponemos mucho líquido, pero no enotrópicos periféricos en los pisos o en la guardia, que es algo que debería hacerse. ¿Qué y a qué dosis? eso lo voy a decir ahora. Perfecto. Ahora te lo voy a contar. ¿Cuál? Ya quedó así. Perfecto. Acá lo que dice es dosificarse según el peso corporal ideal por el sobrepeso, ¿sí? Porque usamos como el P50, el peso ideal que tendría que tener. Si el paciente tiene mucho sobrepeso, igual bajamos la carga. No le hacemos el peso que tiene el paciente. Eso para Es el peso ideal. para la talla. Para- es Para la, para la talla ideal. sería lo ideal. Claro, claro. Eh, lo que pasa es que en realidad un chico de 8 años puede medir 1,20 m, puede medir 1,50 m, ¿no? Y puede tener a lo mejor 25 kilos y puede tener de pronto 50 kilos en este momento. Muchísimos chicos de escolares tienen 10, 15 kilos de más y pasan como gorditos. Y cuando uno los pone en tabla y los chicos que son gorditos son más altos en general. Eso de la pediatría, ¿no? Entonces, la talla del gordito habitualmente es un poco más alta porque el aumento de peso también aumenta la hormona de crecimiento. Si no lo pueden tallar, bueno, por la edad, Flor. Importante es que ustedes no digan, bueno, tiene 80 kilos, le pasó 800 mililitros. Sino, debería pesar 30, le pasó 300. La idea es que vos no des más líquido. Por eso te dice sobrepeso ideal, no sobre el real. Estos son los latinoamericanos. Existen guías latinoamericanas desde el 2020 que tenemos la suerte de tener gente en Argentina que participó en estas guías, como Gustavo Chávez, por ejemplo, y Gladys Palacio, que están en Buenos Aires en Gutiérrez. Estas guías lo que hacen es ser un poco más sencillas. Las guías latinoamericanas son así y por detalle te va diciendo el consenso de expertos que tienen. ¿Sí? Estas guías son más sencillas. Yo tengo que hacer la evaluación pediátrica. Yo en 5 minutos veo al paciente, identifico lo mal que está y qué tengo que hacer primero. ¿Sí? Esto es lo que te dice, es eso. En 5 minutos yo tengo que identificar al paciente, ponerle la vía. Si tengo hipoxemia, le pongo oxígeno. Porque, ¿qué hacemos? Me asusto y le pongo la máscara con reservorio. Ay, llamemos al médico, le pongo la máscara con reservorio. No, si tengo hipoxemia, le pongo el oxígeno. Si no, no. ¿Sí? En los primeros 30 minutos yo tengo que resolver líquidos inotrópicos, no en 1 hora. Yo en la primera media hora tengo que resolver esto. ¿El paciente está respondiendo a líquido o no? Si no, vuelvo al inotrópico. Yo no dudo. ¿Sí? Tengo 30 minutos, media hora, rápido. Es una urgencia. El antibiótico temprano es lo mismo. En la primera hora, si hay shock, en las primeras 3 horas si hay sepsis. ¿Qué antibiótico? ¿Qué antibiótico? Ceftriaxona para todos. Depende del paciente. Ceftriaxona es la de amplio espectro que yo tengo que tener en el dispensario cuando no sé qué hacer, cuando el paciente viene de la casa, le tengo que pasar algo, le paso ceftriaxona. Para todos, no. Tengo un cardiópata con una válvula, tengo un inmunosuprimido, tengo un oncológico, tengo un abdomen agudo, tengo otro tipo de paciente, tengo un shock tóxico piógeno, chicos que tenemos un montón. No le pongo solo ceftriaxona y veo. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que se usa, pero tengo que individualizar el manejo al paciente que tengo y a la epidemiología que yo tengo, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros le ponemos tradición a todo y por cosas, o nos quedamos cortos, o no es lo que el paciente necesita, ¿sí? Las guías latinoamericanas tienen su algoritmo, igual al anterior, es más o menos, dicen lo mismo, nada más que con terapia, sin terapia, con shock, sin, es lo mismo, nada más que usa menos líquido. El máximo en este es 40 por kilo. No llego a los 60. Y las dosis, fíjense que es 5 a 10 por kilo. ¿Eh? Son bolos pequeñitos. Bolos. ¿Qué inotrópico uso? Ahí va la respuesta. Si dijimos que tenía un shock vasodilatado, un shock caliente, uso noradrenalina de primera línea. Las drogas de primera línea son adrenalina y noradrenalina.
Ahora, si yo tengo un shock frío, el paciente está malperfundido, está vasocontraído, inicio con adrenalina. ¿Cuándo? Cuando llego a los 40 por kilo o tempranamente. Si yo veo que no está respondiendo al líquido o si yo veo que ya llegué a los 40 y no responde, o si veo que va a necesitar anteriormente, porque no está cambiando la percepción del paciente y lo que necesita es una trópica. Yo estoy en el dispensario, no tengo noradrenalina, no me importa, la droga de primera línea es la adrenalina. Adrenalina siempre. No sé qué shock tiene, qué frío o caliente, adrenalina. Ahí no le van a errar, la adrenalina está en todos lados. ¿Sí? Entonces, si tengo un shock vasodilatado, noradrenalina, si tengo un shock vasocontraído, adrenalina, pero si no sé, le pongo adrenalina a todo. Los de primera línea son adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué le pongo solo milrinona? Porque ustedes en terapia cuando roten lo van a ver un montón. ¿Por qué? Porque nos encanta la milrinona. Al terapista le encanta la milrinona, es nuestro placebo, nuestra tranquilidad. Pero para tranquilidad nuestra, hay especialistas que lo estudian, como Jaime Fernández Armero, y que tiene repercusión en el glicocáliz y en la microcirculación. La milrinona, aparte de ser una droga muy generosa, eh, vasodilata, entonces no la puedo usar sola. Entonces, de primera línea yo tengo que compensar al paciente con la droga de primera línea y una vez que yo tengo al paciente compensado que no está hipotenso, comienzo la milrinona para coadyuvar a esa catecolamina. ¿Sí? Por eso se los pongo. ¿Están las guías? Porque no hay reporte pediátrico. Recién hace poco empezaron a haber reportes pediátricos de milrinona. Pero sí es cierto que nosotros lo usamos como agua. Nos encanta. Escorpionismo, fíjense que el shock puede ser de muchas causas, estamos hablando de ser escéptico, pero tengo un shock de un escorpionismo y uso la milrinona, ¿sí? Una droga muy generosa, hermosa, que la tienen que conocer o escuchar nombrar. Pero el shock séptico no se usa de primera línea. Ahora, yo tengo adrenalina y noradrenalina. El paciente sigue mal perfundido y comienza a estar hipotenso. Asocio las dos drogas y voy escalando la dosis, titulando la dosis. ¿Hasta cuándo? Hasta que digo que el paciente con la titulación sigue mal perfundido, shock resistente a catecolamina. Eso ustedes ya lo van a ver en terapia, porque generalmente ya lo derivaron. ¿Qué es altas dosis? Bueno, no hay consenso. 0,3, 0,5 gamas kilo minuto, para nosotros ya es altas dosis de asociación de los dos. Para empezar, una vasopresina. Pues, ahora actualmente, hace un mes salió el reporte de la vasopresina, y la vasopresina tendría que usarse más tempranamente. Cuando uno tiene 0,2, 0,3 de nora, tendría que asociarse a vasopresina, para no tener los efectos tóxicos de la noradrenalina y porque es un vasoconstrictor que aparte es protector nefrológico, nefroprotector. La vasopresina tendría que usarse tempranamente asociada a la noradrenalina en el shock o en el shock resistente a catecolamina. Por eso también tienen que saber que existe la vasopresina. Esa sería nuestra droga de segunda línea. Esa sí está en consenso. No hay consenso de dosis máxima. Más de una gama kilo tiene más efectos nocivos que beneficiosos, pero uno trata de salvar al paciente porque el próximo paso es el ECMO. No hay más drogas que vas a comprar más drogas. ¿Sí? Y cuando yo generalmente ya tengo la asociación de los dos inotrópicos, ya digo que tengo que usar corticoides. Porque el corticoide no se usa en todos los shocks. La hidrocortisona se usa en los shocks predominantemente inflamatorios, que generalmente son los que requieren más inotrópicos y los que ya tienen alteración del metabolismo. Porque aparte, que usar inotrópicos tiene efectos beneficiosos, pero también tiene efectos lesivos. Y uno de esos que vamos a necesitar más corticoides. Entonces, yo cuando ya tengo la asociación de los dos, cuando ya veo que estoy escalando, ya le pongo la hidrocortisona. Esto generalmente, salvo que el paciente oncológico, por ejemplo, que ustedes lo van a ver, esté muy quemado, se dice vulgarmente, en media hora, no mejora, estoy escalando, voy subiendo, y de acuerdo al inotrópico, ahí ustedes le van a pasar el corticoide 60 miligramos metro cuadrado. ¿Sí?
5 pastillas, creo que es la dosis, pero no es la dosis de la... ¿Sí? Esa es la dosis inotrópica que yo uso. Si no, esto es para la inmunoterapia. Sí, otra vez. Estoy escalando el inotrópico y sumando al otro, le agrego corticoide. Solamente en este momento uso el corticoide. Y dosis. Para suerte de ustedes, el Garrahan, que se lo pasé a Andrea, tiene una publicación por kilo las dosis de emergencia. Para intubar, para inotrópicos, para todo. Entonces no tiene que saberse las drogas de memoria, sino que tienen que tener ese PDF en el celular. ¿Sí? Este es un ejemplo con 10 kilos. Dice que la adrenalina se usa en infusión continua a 0,1 microgramo o gamma kilo minuto. Esa es la dosis inicial. ¿Qué dosis del paciente? 6 miligramos. ¿Por qué? Porque en realidad la dosis práctica que te enseñan en Garrahan es 0,6. 0,6 por peso, esa es la dosis práctica. Que acá está definida en 6 miligramos, que saco 6 mililitros de la ampolla y la llevo a, si tengo una vía central, 100 mililitros. Si tengo vía periférica, la llevo a 300 mililitros. Y la uso, si la llevo a 100, a 1 mililitro hora, y si la llevo a 300, a 3 mililitros hora. Eso es el equivalente a 0,1 gamma kilo minuto. Esas dosis prácticas que ustedes tienen que tener a mano, que se pueden empezar por periférica, es la misma dosis que la noradrenalina. Entonces, ni siquiera se tienen que aprender las cosas de memoria. Tienen que aprender. Ustedes rotan por terapia y yo sé que nosotros les enseñamos a calcular 0,1 por kilo, por... Está perfecto que lo sepan, pero si no se acuerdan, tienen este paper con todo creo que empiezan los 5 kilos hasta los 30. Bueno, así que esa es la dosis. ¿Qué dosis es? 0,1 gamma kilo minuto. Y así es la forma práctica, 100 a 300. O sea que yo puedo empezar por periférica tranquilamente. Tengo 3 a 5 horas para poner la vía central. O sea que si lo tengo que trasladar, tengo 3 a 5 horas para poner la vía central. ¿Sí? Rápidamente les muestro que las guías en realidad no es solamente el algoritmo que vimos, sino que también, esto es lo que les dije de la hipoxemia. ¿Sí? Una saturación entre 90 y 94. Nos encanta el oxígeno, pero tiene efectos adversos, dilata, genera consecuencias. No le ponemos oxígeno a todo. No se intuba, salvo apnea, coma o no respuesta al tratamiento y persista hemodinámicamente inestable con shock que necesitamos disminuir el consumo. ¿Sí? Si no, no intubamos al paciente. No, shock igual intubación. La parte infecciosa que ya lo hablamos, los paquetes de medidas, los fluidos, UCI con UCI, con la parte del corticoide, la parte del endocrino, ¿sí? Como usan en pediatría, paso los 10 días de signo progresivo, ¿sí? Eso del corticoide es igual. El inotrópico temprano, desde primera línea, adrenalina, noradrenalina, de segunda línea, la vasopresina, los hemoderivados cuando transfunda al paciente, todo eso está más bien. Y hasta la nutrición. Esas son las vías latinoamericanas. La surviving sepsis hablan hasta de el calcio, el magnesio, o sea, son muy específicas y esto ya es de manejo de un SIP, por eso yo no los embarullo tanto. Pero quiero que sepan que en las guías está todo lo que hay que hacer con el paciente, adecuado al paciente que nosotros tenemos. Pero habla hasta de la parenteral precoz dentro de los CPI. ¿Sí? Así que ustedes tienen que saber que cada hora que yo retraso el tratamiento es una hora que pierdo y que aumenta la mortalidad de mi paciente. Y yo lo tengo que reconocer temprano. Si lo reconozco y alerto de más, no le va a pasar nada. Pero si yo no lo reconozco, el paciente va a seguir empeorando y pierde tiempo. ¿Sí? Es tiempo dependiente. Conocer las vías, conocer los algoritmos sirve para detectarlo, tratarlo y saber qué tengo que hacer. Líquido inotrópico, ¿sí? Rápido. Y el tratamiento temprano salva vidas. Es así. Salva vidas. Así que recuerden pensar en eso. Muchas gracias.
Vos dijiste que estaba estandarizado la forma de tomar el lleno capilar. ¿Se lo puede recordar? Sí, yo después les voy a pasar a Andrea porque es una posición particular, porque tiene que estar a la altura del corazón, donde uno presiona de una forma pareja la uña, o sea, por eso, así en la posición que nosotros estamos no lo vamos a poder tomar, porque el paciente está recostado en eso. Pero yo les voy a pasar el paper de cómo se toma el relleno capilar estandarizado, se llama. Y uno lo presiona por un tiempo determinado de segundos, suelta y ve cómo sigue presionando. ¿Sí? Eso tiene segundos, técnicas, posición. Es un paper cortito, Bueno, así que se los voy a pasar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lo que te dice la guía es que vos a las 4 horas tengas un control, a las 4 horas como un estandarizado. Que vos tengas un control para saber si vas encaminado en el tratamiento o no. Porque, digamos, hay muchos marcadores, como decíamos recién, en el lactato, la PCR, la misma leucocitosis y demás, que son marcadores inflamatorios e infecciosos, pero inflamatorios también, porque tenemos una respuesta inflamatoria descontrolada, que van a marcar que si esos marcadores se estabilizan o comienzan a descender, vamos en buen camino. Te dicen a las 4 horas como estándar. A todos le hace a las 4 horas, igual paciente, no lo lográs estabilizar, no le vas a pedir a 4 horas porque no vas a ver nada que te vaya a ayudar en ese momento. Por ahí le pedís a 6 horas, por ahí le pedís a 100. O sea, el manejo es individualizado. Si vos ves que el paciente realmente está compensado, ni siquiera le tenés que pedir si a las 4 horas que clínicamente está bien. Sí tenés que tener un laboratorio de control. A las 4 horas el que nosotros decimos este medio interno del lactato para ver cómo vamos encaminamos. Exactamente. Sí, 17%. ¿O no? Bueno, con respecto, exactamente, con respecto a los líquidos, ¿qué nos pasó? Nosotros, el primer año que salió la guía, decíamos menos líquido a todos, menos líquido a todos menos líquido, y teníamos deshidrataciones hipovolémicas. No, menos líquido, menos. No, o sea, chicos, las guías son para que ustedes sepan. El paciente se está deshidratado en diarrea, el paciente necesita el líquido. Entonces, ustedes tienen que ser cautelosos, pero si el paciente lo necesita, tampoco se lo negamos a todos. Siempre, siempre cuando pasen el paciente tienen que decir cuánto procura les fueron pasando. Siempre. Fantástico.
Es fantástico. De todas formas van a agarrar las guías y van a ver que son unos choclos que dicen por recomendación. Claro, claro. Así que sepan, mírenlo por lo menos para saber cómo mirar el algoritmo y cómo interpretarlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Piensen en eso. No salgan. Bueno, gracias a ustedes.